Y tras la entrevista a Mónica Oltra es el momento del análisis y la reflexión. Se lo contábamos anteriormente. Hoy en Ágora recibimos a un grupo de empresarios del Polígono Industrial Fuente del Jarro. Ya saben que las instalaciones de Canal 7 están ubicadas en este polígono importante de nuestra ciudad, en concreto de la localidad de Paterna. Hemos invitado para esta tertulia especial a Joaquín Ballester. Él es el gerente precisamente de Acibalco, esta entidad que engloba a todos los empresarios del Polígono Fuente del Jarro. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Silvia, y muchas gracias por vuestra invitación. A vosotros por estar con nosotros, porque son temas que interesan, yo creo que mucho a los valencianos. La postura de los empresarios, entre ellos Mario Díez, de Más Servicios Inmobiliario Industriales, el propietario. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo lleva en el Polígono Industrial Inmobiliario? Unos 9 años. 9 años. También con nosotros Juan Rangel, es adjunto a Dirección General de la empresa Autrial. Buenas noches, Juan. Buenas noches y es un placer estar aquí con vosotros y compartir unos minutos de tertulia. ¿Cuántos años en el Polígono Industrial? Pues aquí en el Polígono Industrial llevamos más de 15 años, lo que pasa que la historia de la empresa es mayor, estamos a punto de alcanzar los 40 años de existencia. Ajá. ¿Una empresa dedicada a qué sector? Perdón. Al sector eléctrico. Nuestro negocio es la solución global de ingeniería eléctrica. Y nuestra actividad principal es la fabricación de cuadros eléctricos, la instalación, programación, etcétera, de forma que damos un servicio integral al cliente final. Nuestro cuarto invitado, don José Cebriá, adjunto a dirección de la empresa Cebriá. Buenas noches. Buenas noches, Bienvenido. Muchas gracias también por invitarme. Misma pregunta por ubicarnos. ¿Cuántos años aquí en el polígono y a qué se dedica su empresa? Pues precisamente en octubre del año pasado cumplimos 40 años en el Polígono Fuente del Jarro. 40 años. 40 años. Fue mi padre el que decidió trasladarse a Paterna. Y nosotros nos dedicamos a la fabricación de los accesorios para las carretillas elevadoras. Fabricamos, lo comercializamos y bueno, ahí estamos. Bueno, me imagino que mucha evolución ha tenido este polígono en los últimos 40 años, de lo que era a lo que es. Pues efectivamente, así ha sido. Ha ido creciendo poco a poco, ha ido también mejorando en sus infraestructuras. Y bueno, aunque todavía queda mucho por hacer, pues ahí estamos. Lo veremos en la segunda parte del programa, porque queremos también acercarles a la realidad de este polígono industrial importante en la ciudad. Pero antes, Joaquín, queremos pulsar el sector. ¿Cómo están los empresarios valencianos? ¿Qué opinión tienen de si llega o no la recuperación finalmente en este año 2015? Me gustaría comenzar por el gerente de Acibalco, Joaquín. ¿Se ve por fin esta recuperación? ¿Qué es lo que se dice entre el mundo empresarial? Bueno, Fuente del Jarro es muy multisectorial, están representados todos los sectores económicos y todavía yo creo que la crisis o menos crisis va un poco por barrios, va un poco por sectores. Yo creo que en general la sensación más generalizada es que hemos tocado fondo, que estamos en una situación todavía muy delicada, pero que hay muchísimas más posibilidades que a partir de ahora vaya mejor que siga yendo a peor. Y con lo cual yo creo que es un punto de inflexión que empieza a darle moral a mucha gente que tiene dinero, lo tenía guardado, está ya decidido a empezar a mirar cosas, está mirando nada. Bueno, luego Mario nos podrá comentar a nivel inmobiliario, que es uno de los primeros temas para pulsar. Y yo creo que estamos esperanzados con que, desde luego, a peor ya no vamos a ir. Sector inmobiliario, uno de los más afectados, sin duda, por la crisis que estamos padeciendo. ¿Hemos tocado fondo para el señor Díez en Más Servicios? Bueno, yo lo que creo que lo que está ocurriendo es que está habiendo un cambio ya de tipo de empresario, de tipo de inversor. Entonces, eso al final hace que las cosas empiecen a despegar, pero realmente no es un despegue en sí, es un despegue de calidad, es decir, de calidad y de cualidad. Ya no es el tipo de empresario que tiene muchos trabajadores, que monta una industria. Es un tipo de empresario ya más autónomo, con más riesgo, que se decide a dar ese primer paso. Un negocio más familiar, quizás. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opina Juan Rangel al respecto? Pues yo os puedo contar la experiencia de Autrial, cómo ha sido el 2013, cómo nos estamos planteando este 2014, y quiero lanzar un mensaje cuanto menos optimista dentro de la situación actual, sin ser ajenos a la que está cayendo, ¿vale? Entonces, pues, por nuestra parte, bueno, pues podemos decir que en la actualidad somos 125 personas, podemos asegurar, bueno, que hemos sido capaces de mantener el empleo respecto al ejercicio anterior, que en los tiempos que corren también es difícil.
con ese mismo número de personas hemos crecido en facturación, poquito, pero ya estamos con signos positivos de crecimiento. Y yo me basaría la experiencia de Autrial en 3 pilares fundamentalmente. La internacionalización, ¿vale? Sí que hemos notado una caída en la demanda nacional, pero que se ha compensado con el crecimiento en plan internacional. Nuestra cuota de facturación en 2012 no llegaba al 6,5% y ya estamos cerca del 16% en 2013, con lo cual ese crecimiento en exportación nos ha permitido compensar las caídas en la demanda nacional. ¿Pulsamos el sector del señor Cebrià? Sí, mi sector es el industrial. Sí. Yo, sinceramente, yo no veo ningún brote verde. ¿De recuperación no? Por ningún sitio. Es cierto que llevamos los últimos trimestres del año pasado han sido positivos, el Producto Interior Bruto ha sido positivo, que eso, bueno, está bien, son buenas noticias, después de 10 trimestres consecutivos en negativo. Pero vamos, en nuestro caso, aunque el 2013 ha sido pues, igual de malo, sinceramente, que los otros años, bueno, esperamos por lo que decía Joaquín, ¿no? Que por lo menos hemos tocado fondo, eso es lo que parece, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que más o menos... Pueden intervenir en cualquier momento a partir de este momento para dar ideas, interrumpirse sin ningún tipo de problema. Joaquín, daba un dato muy interesante, la externalización, ¿no? El exportar. Esto es lo que está salvando a muchas empresas, ¿no? Sí, por eso también, de ahí la importancia también de todo el movimiento asociativo, por ejemplo, pues aquí tenemos el privilegio de tener una comunidad de propietarios y asociación de empresarios que es capaz de generar servicios de valor añadido. No solo se preocupa de conservar las infraestructuras y temas muy básicos, sino de proporcionarle a las empresas formación, de proporcionarle a las empresas, en algunos momentos hemos intentado pues, que hubiera un departamento para generar proyectos de I+D+I, cuando había momentos que había proyectos subvencionados, que eso se ha terminado y hay que vivir otra cultura, pero también pues, ha habido empresas que hemos aprovechado para que modernizaran sus sistemas informáticos. Al final hay que participar de proyectos comunes y conseguir hacer cosas. Por ejemplo, se están montando consorcios para la exportación, jornadas incluso en colaboración con bancos para introducir la factura electrónica en estos últimos años. Se hacen mucho tipo de actividades que en otros polígonos más pequeños o en los que no existe una entidad gestora no se pueden hacer ese tipo de cosas. Hablaremos de esas actividades. Daba un dato también interesante y es que no han tenido que despedir a nadie de la plantilla durante el año 2013. Así ha sido. Caray, todo un logro, porque esto no ha sido lo habitual, ¿no? No sé si nos pueden dar datos. ¿Han reducido plantilla? Claro, Autrial es un ejemplo en Fuente del Jarro en distintos niveles. Es tecnología, es electrónica, están en el relevo generacional. Yo los conozco como empresa, colaboro con ellos y claro, es un ejemplo. Detrás de Autrial hay otro tipo de empresas también, es decir, no todos son Autrial ni no todos son Cebrià. Es decir, hay pequeños empresarios que están empezando pues, con sus medios y desde abajo. En el caso de Cebrià, ¿hubo reducción de plantilla en el 2013? No, todo lo contrario. Nosotros hemos aumentado este año 2014, por ejemplo, en el mes de enero ya se incorpora una persona más. En total somos 20. Aún así, yo te hablo desde la perspectiva de una pyme, ¿no? Tener en cuenta que el PYME aglutina el 90% de las empresas españolas y la mayoría de esas empresas facturan menos de 2 millones de euros. Entonces, estamos en una situación pues, complicada. No tenemos el músculo económico que puedan tener las grandes empresas que realmente son ahora las que están tirando un poco de la economía valenciana y de la española también. Claro. Joaquín, no sé si tenemos el dato, empresas que cerraron en el polígono del año pasado. Pues no es que cerraron muchas, incluso abrieron más que cerraron. Sí. El problema está en que, claro, a lo mejor han cerrado o han reducido plantillas, no el año pasado precisamente, pero desde que sabes que venimos de 4 o 5 años, pues claro, ha habido empresas, pues hay bastantes casos, pues una empresa, imagínate, con 80 personas, en la que en estos momentos a lo mejor hay 36. Caray. Claro, pues ¿cuántas se tienen que crear de las que dice Mario que empiezan con 3 para compensar simplemente la caída de 1? Pues sí que se nota en el polígono pues que a lo mejor de un momento punta en el que a lo mejor éramos 12.000 o 12.500 trabajadores y se han llegado a medir aforos de 45.000 vehículos diarios de entrada y salida, pues en estos momentos
pues seguramente hay como mucho unas 8.000 personas trabajando aquí, o sea que ha habido un descenso considerable, importante. Eso se nota mucho en las horas punta. Síntomas positivos, podemos decir algún síntoma negativo, algún síntoma positivo. Hoy, por ejemplo, me acaba de visitar un director de una oficina bancaria que no está en Fuente del Jarro, que está en el casco urbano de Paterna, que quiere ver cómo entra. Muchos bancos están empezando a sanear y están empezando estos años han cerrado uno de los grandes problemas. No ha sido solo la crisis inmobiliaria, sino que luego ha venido una crisis bancaria y de todo el sistema financiero muy fuerte, que todavía está siendo el lastre, en estos momentos está siendo el lastre número 1 de la economía, y empezamos a ver bancos que, por ejemplo, vienen a la asociación, oye, ¿cómo puedo, ya tengo orden otra vez de mis jefes, de que puedo empezar a abrir un poquito de manera selectiva la mano y tal? Y pues, por ejemplo, hoy me ha visitado un director de banco. Bueno, pues esto es un dato también positivo. La financiación, los préstamos, como empresarios, el grifo se cerró del todo. Y sigue habiendo sed. Pero lo que sí que es verdad es que en el 2013 sí que conseguimos que viniera un banco nuevo a Fuente del Jarro. Sí, es decir, o sea, yo no sé en cuántos puntos de la Comunidad Valenciana habrán abierto una sucursal bancaria, porque acaban de cerrar, hoy leía los datos en prensa, no los recuerdo de memoria, pero han cerrado un porcentaje muy elevado, no sé si un 10% de las oficinas bancarias o más, y un 27% creo que era, de las oficinas bancarias de los bancos intervenidos, con un descenso de plantillas además importante. En Fuente del Jarro, por las fusiones, hay alguna oficina bancaria menos por las fusiones, pero ha habido una que ha abierto. ¿Qué opinan también nuestros contertulios de esta parte sobre la financiación, los bancos? Esto es vital para los empresarios, ¿no?, que puedan tener... Bueno, nosotros afortunadamente no necesitamos tanto a los bancos, ¿no?, para llevar a cabo nuestros proyectos, porque echamos mano de nuestros recursos propios. Pero, en fin, sí que es verdad que no solo para las empresas, sino también para los consumidores. Y para ese pequeño y mediano empresario que empieza, que se inicia, que necesita... Lo tienen bastante complicado, bastante complicado. Yo conozco amigos míos que lo están pasando mal, porque no están apostando por ellos. Aún así son empresas que llevan muchísimos años para ayudarles a refinanciar la deuda que puedan tener. Juan. A nivel bancario, bueno, pues contaros la experiencia también de Autrial, pues que ha sido la de diversificación. Hace unos años yo recuerdo que trabajamos con 5 o 6 entidades financieras. El mapa bancario ha cambiado absolutamente, no tiene nada que ver con entonces, y ahora nuestro pool bancario se ha incrementado notablemente para cubrir pues las fusiones que estáis comentando, las absorciones, porque al final, en definitiva, la empresa, por lo menos en el caso de Autrial, con diferencia de mi compañero José Ceberia, bueno, pues sí que tenemos la necesidad de contar con financiación, y para cometer proyectos sí que tenemos necesidades financieras. Y ha habido muchas dificultades para ello. Han habido dificultades, pero... ¿Se nota ese cambio? Sí, se nota ese cambio. Nos hemos podido anticipar a esas dificultades a través de la diversificación y ampliando nuestro pool bancario, trabajando con más entidades. El IVA es algo que también quiero preguntar a nuestros empresarios esta noche en Ágora, porque qué mejor de que de su boca conocer la opinión de los empresarios al respecto. El pasado fin de semana se celebraba esa convención importante del Partido Popular y el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, afirmaba que el IVA se va a quedar donde está este año, que en todo caso se podría barajar el descenso para el 2015. ¿Debe bajar el IVA el gobierno, señor Joaquín Ballester? Bueno, lo grave es que había rumores de que iba a volver a subir. Sí. Claro, con el consumo interior español tan tocado, volver a subir el IVA, yo creo que hubiera sido un desastre. Pero para el primero que hubiera sido un desastre, yo considero, es para el propio Estado, porque dicen, subo el IVA para subir la recaudación, pero si subo el IVA y en el mismo porcentaje que subo el IVA me desciende el consumo por culpa en parte de haber subido el IVA, no consiguen su objetivo, fastidian a la población en general y no consiguen su objetivo, no recaudan más porque hacen bajar el consumo. Entonces, subir el IVA es un tema muy delicado. Yo creo que lo que pasa es que en Europa hay bastantes países que el IVA lo tenían más alto que el nuestro, y entonces ahí había una presión para que lo subiéramos. Volver a subirlo sería un desastre. Yo creo que los descensos impositivos que pueda haber en los 2 próximos años, que yo sí que esperaría alguno,
Posiblemente no vayan por el IVA, porque quizá ahora se ha igualado bastante con el europeo y también es un desastre estar en un mercado único con diferentes IVAs, con diferentes edades de pensiones, con diferentes... Se trata de unificar, ¿no? Fiscalidad, yo creo que Señor sí. Díez, ¿qué opina sobre cómo ha afectado al sector inmobiliario la subida del IVA, en este caso más reducido con la vivienda, pero que también con una subida importante? Claro, lo que realmente ha afectado al tema inmobiliario ha sido la deducción que hay en la vivienda del impuesto sobre la renta. Ese es realmente lo que más ha fastidiado de alguna forma la compra de vivienda. Sobre el tema del IVA general, pues le llaman la crisis del consumo del IVA. Es decir, tiene hasta un concepto de nombre. Es decir, la crisis de consumo que está habiendo, sobre todo, aparte de la falta de liquidez y la falta de trabajo, se le llama del IVA. Como empresarios, ¿qué opinan también como representantes de Autrial? Muy bien. En relación al asunto del IVA, bueno, en primer lugar, decir que la credibilidad de nuestros políticos, sin definirme ningún partido político en ningún color, bueno, pues está en entredicho, porque donde dicen hoy digo, al día siguiente dicen completamente lo contrario. Pero lo que sí que es cierto que hay una recomendación de Bruselas para incrementar el IVA. Yo no creo que precisamente con la necesidad que tenemos de Bruselas le llevemos justo la contraria y vayamos a reducirlo. Cuanto menos yo entiendo que lo vamos a mantener y dudo muy mucho que en el 2015 se reduzca. Lo dudo. ¿Piensa lo mismo? Sería un incentivo para el consumo, no cabe duda, pero que no se va a producir, dudo, ¿no? Son datos realistas. ¿Qué opinan? Yo creo que no es que deban o no deban, es que no pueden. Es cuestión de ingresos y gastos. Necesitan dinero y no van a bajarlo nunca, creo. A lo mejor quizás de cara al 2015 hay elecciones generales, pues a lo mejor tocan algo pues para los productos sanitarios, lo bajan un poquito, pero para el resto para el IVA general, digamos, pues yo no creo que lo hagan. Otra medida anunciada por el Gobierno, la reforma fiscal, que bajará el IRPF y sociedades desde 2015 y parece que se eliminarán deducciones. ¿Esto les afecta de lleno a los empresarios, Joaquín? Bueno, hay diferentes tipos de impuestos, por eso yo decía que el descenso no será del IVA. Si quieren tener algún detalle dentro de lo que es teóricamente la política del Partido Popular, lo que eran las promesas electorales eran más bien de bajar impuestos. Sí. Que por exigencias en su momento para evitar el rescate, pero se vieron obligados los que nos gobiernan a tomar determinadas medidas impopulares. Vale, si la situación económica va mejorando algo, teóricamente alguna bajada de impuestos tiene que haber. Yo no creo que lo vaya a haber. No. Yo creo que estamos muy cerca de elecciones y estamos aquí ya a bombo y platillo con lo que podría ser. Se está hablando de una reforma, pero ni siquiera esa reforma está clara cuál va a ser. Se ha hablado de una reducción del impuesto a sociedades, se está hablando de quitar las bonificaciones. ¿En qué quedamos? Yo creo que son globos sonda. Son globos sonda. Sí, efectivamente son rumores. Yo creo que todavía no saben ni siquiera cómo lo van a hacer. Pero creo que sí, como decía antes, como en 2015 hay elecciones, pues sí que creo que deben de tocarlo, sobre todo el impuesto de sociedades y el IRPF tienen que rebajarlo para que las empresas y las pymes tengan oportunidad de crecer, si no va a ser imposible. Porque si crecen las empresas podrán contratar a más gente y es que la gente se generará más empleo. Los gobiernos tienen que saber que los que crean empleo son las empresas y en caso de España son las pymes, no son otros. ¿No se les cuida mucho a los empresarios en este sentido? Yo creo que para nada. Para nada. Y entiendo que las empresas es el motor de crecimiento de la economía y del país. Y yo creo que sería fundamental establecer medidas que favorecieran, en este sentido de lo que estábamos hablando, reducir el impuesto de sociedades. Por nuestra parte sería bienvenido. Incentivaría la inversión en la empresa, pero por otra parte y en contrasentido están hablando de eliminar las deducciones por primera vivienda. Entonces lo que va a favorecer al empresario va a desfavorecer al trabajador. Entonces hay un poco ahí de confusión y hasta que no conozcamos más avances de esta reforma en la que están trabajando va a ser difícil valorarlo. Y Silvia, haciendo un análisis por sectores, sí, durante décadas, incluso además con gobiernos de diferentes signos, se ha promocionado mucho el turismo, se promocionó en su día o se favoreció mucho la construcción, pero el sector agrícola y el sector industrial, que en este caso es el que estamos representando aquí,
durante décadas se ha tenido bastante abandonado, no ha habido políticas industriales firmes y el resultado se ve, cada vez tienen menos peso en el PIB, o durante décadas han ido teniendo cada vez menos peso en el PIB, tanto la agricultura, repito, como la industria, que son los sectores que hacen fuerte, que hacen sólida una economía. El turismo, la construcción son sectores mucho más cíclicos. La industria es un sector que da mucha más solidez, que da mucha más continuidad, que asegura de alguna manera mejor también los puestos de trabajo y se pagan un poco se pagan un poco las consecuencias de las políticas que han habido. Lo prometido es deuda. En la primera parte de la tertulia hemos querido pulsar a 3 empresarios y al gerente también de Acibalco cómo está la situación, cómo se ve este nuevo año y si realmente se ven esos índices de macroeconómicos positivos. Algunas partes sí, otras no. Yo creo que ha quedado claro, el telespectador se ha llevado una impresión de lo que está pasando en el mundo empresarial. Segunda parte dedicada al polígono industrial Fuente del Jarro, porque en el año 2013 se consiguieron bastantes logros importantes, todavía algunos pendientes, ¿no?, que vamos a comentar en los próximos minutos. Entre ellos, y el más importante, hubo un compromiso del Ministerio de Fomento para la mejora de accesos. Señor Joaquín, ¿cuál es la situación en estos momentos y cuándo van a llegar esos mejores? Bueno, nosotros, finales de primavera de 2013, pues tuvimos noticia desde Acibalco, desde la asociación, de que había un proyecto del Ministerio que además cuantificaba en 70 millones de euros de hacer una serie de mejoras en las carreteras cercanas al aeropuerto. Nos afectaban 2 de ellas, además que 2 autovías que lindan con Fuente del Jarro. Como la segunda fase de Fuente del Jarro lleva más de 35 años reivindicando accesos directos, pues dijimos, esta es nuestra ocasión, y ahí hemos tenido una batalla importante, hemos luchado el tema con delegación del Gobierno, hemos tenido adhesiones sobre todo del Ayuntamiento de Paterna, de todos los grupos políticos, de todos los sindicatos, de las patronales, y al final pues nos han prometido un acceso directo. ¿Son necesarios estos accesos para el polígono industrial Fuente del Jarro? Son necesarios, lo que pasa es que en el tema como estamos ahora de crisis, los accesos que se hicieron inicialmente, porque antes había solamente una salida y una entrada para Fuente del Jarro, se hicieron las rotondas de salida, gracias a esas rotondas actualmente son suficientes, pero no estamos pensando en lo que hace falta ahora, porque a los políticos hay que dejarles tiempo para trabajar, entonces estamos hablando del futuro. Cuando Fuente del Jarro se recupere, como el resto de polígonos, va a hacer falta seguro. ¿Su opinión al respecto de estos accesos? Pues un logro importante para el polígono, ¿no? Sin duda alguna, y me parece que es para felicitar la labor hecha desde la gerencia de Acibalco, tanto a la gerencia como a la presidencia por Santiago, a través de Santiago Salvador. Es un hecho que estamos tratando de luchar y conseguir desde hace muchísimos años. Yo no sería capaz ni de cifrarlo, pero con seguridad que 15 desde que años... se creó la segunda fase, que ya tiene más de 35 años. Seguro. 35 años. Entonces, el hito me parece doblemente importante, primero por lo que hemos conseguido, que ya veremos cuándo se cristaliza, esa es otra. Y lo segundo, porque todas las fuerzas políticas hayan ido en la misma dirección y por una vez no es fácil, ¿no? Suele ser lo habitual. Cuando van todos en la misma dirección, señal de que la reivindicación es bastante justa, ¿no? Bastante necesaria. Señor Cebrián, ¿cómo se ha vivido también esta parte, ¿no? Sí, un logro. Es que sería un logro histórico. Es curioso porque si no era por unos, era por otros, pero al final los accesos nunca llegaban. Y antes lo comentábamos con Joaquín, que es curioso que el polígono estaba antes que las carreteras. O sea, que era, el polígono antes que las carreteras. Que es curioso que se podían haber hecho en el momento en el que construir las carreteras, los accesos, ¿no? Imagínese que hay una ciudad y van a construir una carretera próxima a la ciudad y no hacen un acceso a la ciudad. Sería algo increíble, ¿no? Impensable, totalmente. Pues aquí ha ocurrido eso. Durante, si queréis detallarlo, por ejemplo, cuando se creó la segunda fase de Fuente del Jarro, estaba rodeada por una parte por la vía del tren, que sigue estando, ¿no? Al oeste por el valle. No, cuando se creó eran todos campos de cultivo. Y luego se fue creando, se puso el bypass, ningún acceso directo. La V30 penetración oeste, ningún acceso directo. La Nacional 220 que lleva directamente al aeropuerto, ningún acceso directo. Al final dices, no tenéis excusa. Es decir, las 3 obras son del Ministerio
en cualquier momento pudisteis hacerlo. No, es que ahora no caben unos accesos. Pues si no caben es culpa de planificación del propio ministerio, porque poner la solución. Las habéis tenido todas. Bueno, pues ya está ese compromiso, veremos cuándo se hace realidad, porque una cosa es el compromiso y luego que empiece la ejecución, ¿no? Pues ¿Se sabe alguna fecha? Sí, nosotros estimamos que tardará 3 o 4 años por lo menos. ¿3 o 4 años? Sí, porque los presupuestos públicos ahora se han reducido notablemente para infraestructuras, desgraciadamente. Las infraestructuras es uno de los grandes motores de competitividad para la economía, para las empresas, y 3 o 4 años tardaremos. Pero como lo bueno es que ya lo tenemos metido dentro del proyecto. Si está metido dentro del proyecto, cuando se acometa esta obra, que es preferente, porque se trata además de mejorar los accesos al aeropuerto, pues eso nos da fe de que sí que va a ser una realidad. Muy bien. Otro logro importante que deberá ser realidad, esperemos que este sí en 2014, nos lo confirmarán nuestros invitados, el cableado integral del polígono con fibra óptica. Bueno, esto ya prácticamente está al 80%, esto ya es una realidad. Es decir, esto es una realidad. Tenemos fibra óptica, vamos realmente como nos merecemos, y eso es una realidad, no es una cosa... ¿Se han beneficiado también estas dos empresas? Comparto la opinión de Mario, sí. Era también una asignatura pendiente del polígono. Sí, y de hecho me parece que en cuanto a fibra óptica ha sido de las primeras zonas en Valencia que lo han cableado, y me parece un éxito también rotundo para los empresarios del polígono. Bueno, es la ventaja un poco de la gran concentración de empresas, claro, y de que haya un movimiento asociativo que he nombrado antes. Fuente del Jarro es el polígono más grande de la provincia, y junto al Parque Empresarial Táctica, que en una vista aérea es el mismo polígono, somos 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Caray. Juntos, 600 y pico empresas, y claro, eso también tiene un atractivo. Por la empresa de telefonía que ha acabado haciendo el cableado integral de los 60 kilómetros de calles que hay entre Fuente del Jarro y el Parque Empresarial Táctica, pues ha valorado esa gran concentración industrial que haciendo esa inversión daban servicio a 600 y pico empresas. Lo que veo desde el principio, desde que ha empezado esta tertulia, es la unión entre los empresarios que conviven a diario en el polígono, y este poder asociativo es muy bueno, ¿no, señor Cebrià? Sí. Porque se pueden conseguir logros que benefician a todas las empresas. Sí, yo creo que es importante. Los empresarios pueden transmitir a la asociación pues sus quejas, sus problemas, y para conseguir el objetivo pues de mejorar, ¿no? De mejorar las infraestructuras del polígono y conseguir o atraer otros empresarios que vengan al polígono Fuente del Jarro, ¿no? Y hacerlo mucho más fuerte, ¿no? Más grande. Exacto. Tercera reivindicación, del sistema de cámaras inteligentes y puesta en marcha de la central de compras. Reivindicación, no, otro de los logros que se ha conseguido. Bueno, son dos temas, si queréis empezamos por uno y dejamos la central de compras para luego. Actualmente Fuente del Jarro, pues, bueno, Fuente del Jarro, que históricamente ya desde hace más de 25 años tenía y sigue teniendo patrullas de vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año, pues acabamos de acometer una inversión que sería imposible si no hubiera sido con el esfuerzo solidario de los 400 y pico propietarios, que es poner videovigilancia en absolutamente todos los accesos, incluso alguna cámara más luego en el interior del polígono, con un sistema WiMAX de comunicaciones para que todo llegue al centro de control que Policía Local de Paterna acaba de habilitar, incluyendo además un software de reconocimiento de matrículas robadas, en fin, un sistema que ya ha sido efectivo, ya ha permitido al poco tiempo poner en marcha, ya ha habido incluso alguna detención de alguna persona que había perpetrado un robo aquí, se le habían grabado las matrículas. Por lo que nos cuenta el señor Bester, podemos afirmar que estamos en uno de los polígonos más seguros de la Comunidad Valenciana, por de hecho, exacto. Nosotros como inmobiliaria, a la hora de gestionar el tema de las naves, tener clientes y que busquen naves, esto sí que es un valor muy importante. El tema de la seguridad, con la crisis que hay, lo que falta es que encima te roben. Entonces, seguridad ya había. Lo que pasa es que encima hemos sumado el tema de las cámaras, que toda entrada y toda salida de coches queda grabada. Pues sí que es verdad, y en nuestro caso hemos firmado un par de contratos ahora con empresas que han venido a Fuente del Jarro que está basado en ese tipo de seguridad. Gracias a esa seguridad se han firmado esos contratos. Son empresas de nueva creación, una de ellas italiana, que trabaja con materiales preciosos y ha sido motivado justamente por esta seguridad. Un valor añadido, ¿no?, para el polígono industrial Fuente del Jarro. Sí, así es.
y es una de las pocas parcelas en las que el empresario, el directivo, se puede sentir seguro. Nosotros no conocemos muchos polígonos al margen del de Fuente de Jarro, conocemos Vara de Quart, hemos estado allí durante muchísimos años, y en cuanto a seguridad no tiene nada que ver con el de Fuente de Jarro. Estamos muy orgullosos del sistema de seguridad que tenemos actualmente. Importante también para su empresa, sí, seguridad. La seguridad es como la salud, hasta que no la pierdes no sabes lo importante que es. Entonces, en eso yo creo que nos diferenciamos con muchos polígonos, es súper importante. Y por último, puesta en marcha de central de compras. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué va a beneficiar al empresario? Sí, en España existen algunas experiencias de central de compras, casi todas centradas en la compra de materias primas. Empresas del mismo sector para beneficiarse. Para conseguir... Vale. Entonces, en Valencia se ha creado una central de compras básicamente para todo lo que serían compras transversales, compras que ligarías a gastos de estructura, gastos generales y tal, telefonía, energía, papelería, extintores, viajes, cualquier tipo de compra que van ampliando el catálogo. Y bueno, nosotros contactamos con ellos, hicimos partícipes a todos los socios de FEPEVAL, de la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana, y estamos muy contentos porque se están consiguiendo descuentos muy importantes para las empresas que han empezado. Podemos opinar todos, pero aquí en concreto, Juan, Autrial es una de las empresas que está siendo muy activa en comprar en la central. Que se está beneficiando de esta. Firmamos el contrato, como bien decía Joaquín, bueno, el año pasado, en verano del año pasado. Esta central de compras gestiona las partidas que forman parte del capítulo de gastos generales y no tienes por qué entregar que te gestionen todas las partidas. Nosotros concretamente hemos empezado con 3. Hemos empezado con limpieza, hemos empezado con vestuario laboral y con material de oficina. Entonces, ya en el primer año, en el primer semestre, cubrimos el coste de la única inversión que se ha de realizar y la única aportación que se ha de realizar a la central de compras en el momento que te adhieres a ella. Claro. Bueno, pues interesante, sin duda. Se nos acaba el tiempo, pero siempre nos gusta pedir un mensaje final a nuestros contertulios. Hoy hemos querido pulsar el sector empresarial del Polígono Industrial Fuente del Jarro, donde, por cierto, recuerden, están ubicadas las instalaciones de Canal 7 Televalencia. Voy a empezar por el señor Cebrià. ¿Cuál sería su mensaje final como empresario valenciano a ese telespectador que nos está viendo, que, bueno, pues, que quiere oír ese mensaje positivo también de ustedes? Bueno, hay que ser optimista, ¿no? Como comentaba Juan, las empresas estamos intentando buscar nuevos mercados fuera de España con la intención de, pues, por lo menos mantener las plantillas y dar trabajo y riqueza, pues, a la economía local y nacional, por supuesto. Optimismo, siempre optimismo. Venga, pues mensaje positivo por parte de la empresa Cebrià. Mario Díez, de Más Servicios Inmobiliaria Industrial, también mensaje positivo. Sí, yo pienso que lo que tienes que hacerlo mañana. No hace falta esperar más. Es un buen momento para posicionarse, es un buen momento para cambiar, es un buen momento para empezar un proyecto. Y esperar por esperar a que esto cambie, no sé qué, el cambio está en uno mismo. Entonces, Fuente de Jarro reúne una serie de estructura y de comunidad que permite que un empresario se instale con toda seguridad. Entonces, optimismo, por supuesto, siempre. Juan Rangel, de Autrial. Autrial es optimista de cara al futuro. Como decía Mario también al principio, estamos abordando la segunda generación, el traspaso a la segunda generación, pero hemos de ser realistas y bueno, pensar que estamos dentro de un entorno muy difícil, tremendamente cambiante, y lo que tenemos que tratar es de amoldarnos a las circunstancias como van cambiando día a día y amoldarnos a la realidad que estamos teniendo que vivir en los últimos tiempos. Muy bien. Y le pedimos la última reflexión al gerente de Asibalco como responsable también de todos estos empresarios. Sí, bueno, yo agradezco los últimos temas que ha sacado, de los logros que hemos tenido en 2013, incluso un ejemplo de cómo un año que en general para las empresas, ha habido más empresas para las que ha sido malo el año que bueno, pero pese a ello, cómo se pueden hacer cosas sin parar, ¿no? Cómo hemos conseguido avances en comunicaciones, avances en central de compras, en temas, en un parque empresarial además donde hay bomberos, donde está la policía local, donde tenemos seguridad privada, donde hay una sede de la asociación donde no paramos de hacer cursos y actividades, y por tanto, bueno, nos vayan mejor o peor las cosas, hay una lucha continua
por mejorar los servicios, por intentar que entre todos tengamos un entorno más competitivo para poder trabajar. Un mensaje positivo también de Joaquín, por supuesto. Pues un placer que hayan estado con nosotros esta noche, 3 empresarios relevantes en el polígono industrial. Gracias a los 3 por su presencia y a Sibalco por la organización, también y coordinación de esta tertulia. Les esperamos en próximos programas. Nosotros nos vamos, eso sí, recordándoles que mañana volveremos. La cita, como siempre, será a las 8 de la tarde. Les espero con la actualidad, la información, el análisis y con lo cercano, lo que nos interesa. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Buenas noches.